tardes. Gracias por la invitación a Sanofi y gracias a mis compañeros de webinar por compartir este tiempo donde abordaremos la relación trombosis-COVID-19 en diferentes escenarios clínicos. Con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia el 11 de marzo del 2020, diferentes países y especialmente China, España, Italia, Estados Unidos, entre otros, han sido víctimas de esta terrible pandemia, como se objetiva en los datos que vemos en la diapositiva. Importante remarcar la persistencia de aumento de mortalidad y más de 4 millones, como veis en la diapositiva, de infectados en el mundo. Y más de 20.000 muertes en España. Recordar que el mayor porcentaje de enfermos se valoran en atención primaria, aproximadamente más del 80%, objetivando, perdón, esta no es la diapositiva, aquí, objetivando que en pacientes ingresados en la UCI aproximadamente de un 10 a un 25% estarán ingresados. Aproximadamente, como vemos en esta diapositiva de datos publicados de más de 70.000 pacientes publicado en JAMA hace unos meses, vemos que aproximadamente la mortalidad son 2,3%. Es importante recordar el cuadro clínico inicial con fiebre, con tos, con diarrea, con náuseas, etcétera, con una respuesta inmune muy importante y sobre todo una respuesta inflamatoria con el aumento de marcadores inflamatorios que pueden empeorar el cuadro clínico, apareciendo complicaciones de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes. En esta fase inflamatoria es la que nos basaremos los ponentes para comentar toda esta respuesta inflamatoria de la trombosis. Y en esta fase, la fase inflamatoria, en la que nos centraremos, con una excesiva activación del sistema inmune, con una excesiva inflamación, una activación del sistema inmune, causa una importante tormenta de citoquinas, activando el sistema de coagulación e inhibiendo el de la fibrinolisis. Aunque el mecanismo realmente no está validado, no está bien conocido fisiopatológicamente, encontramos que la gran mayoría de interleuquinas, y especialmente las 6, junto a diferentes factores de crecimiento, ocasiona lo que muchos autores llaman la disfunción endotelial, provocando así un estado de hipercoagulabilidad que puede provocar TED o microtrombosis que vemos muchas veces en estos pacientes. Nuestra responsabilidad como médicos de familia, en el que el día a día estamos en nuestras consultas, lo más importante es que estos pacientes no todos lleguen al hospital. Es decir, que si con los medios suficientes, los médicos de familia, tengamos esos medios, podríamos ayudar que solo los pacientes que necesitan ser valorados en el hospital puedan acudir. Y especialmente, atención primaria debería de ser el punto clave en esta situación. Es por ello, además, que en la Comunidad de Madrid, donde especialmente realizo mi práctica clínica, tenemos varios seguimientos o protocolos que hacemos de forma telefónica tras el alta hospitalaria, procurando que, según la gravedad, tengamos que seguir a estos pacientes de forma aproximadamente cada 15 días, como veis en la diapositiva, y que esta complicación o las complicaciones que pueda haber no lleguen, no sean una importante complicación. Es decir, que nosotros tengamos los puntos más claves para que esta complicación no llegue a ocurrir. Tenemos
muchos protocolos que nos llegan de atención hospitalaria, que nos llegan de nuestra dirección asistencial. Y son múltiples, pero ¿todos estos protocolos hablan realmente de la tromboprofilaxis en atención primaria? ¿Qué debemos hacer realmente los médicos de familia? Pues no hay ninguna respuesta en ninguno de estos protocolos. Es importante realmente valorar estas situaciones que nos pueden llegar de otras especialidades. Y como vemos en la diapositiva, esta mujer de 35 años con infección por COVID sin factores de riesgo trombótico es dada de alta en la receta electrónica con la enoxaparina 150 miligramos cada 24 horas durante 10 días. Cuando yo vi esta receta electrónica en la consulta, y lógicamente la paciente estaba de forma telefónica, comenté y rectifiqué de que realmente sí se estaba poniendo esta dosis de heparina. Y es aquí que, según la evidencia actual, debemos valorar estos pacientes en atención primaria desde estos 4 puntos. Una valoración del riesgo trombótico, una valoración individual del riesgo de hemorragia, una valoración de la función renal y una evaluación dinámica de la evolución de la enfermedad. Dentro de la valoración del riesgo individual trombótico, vemos la escala de Padua, que la podemos perfectamente ver en la diapositiva, que es una escala validada en pacientes con patología médica aguda no quirúrgica, y vemos los diferentes factores de riesgo con su puntuación al lado, como pueden ser el cáncer activo, como puede ser la enfermedad tromboembólica previa, como puede ser la movilidad reducida, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también que la valoración de riesgo de hemorragia la podemos perfectamente valorar dentro de la escala validada llamada IMPROVE, con los siguientes factores de hemorragias que podemos tener a diario en nuestros pacientes, como pueden ser los antecedentes de úlcera de gastroduodenal, la trombocitopenia, la edad avanzada, etcétera, con su puntuación, como veis al lado en la diapositiva. Asimismo, podemos también valorar la función renal, la cual puede estar medida a través del filtrado glomerular para mejorar la valoración de tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular que veremos más adelante. Así también tenemos que hacer una evaluación dinámica, porque esta enfermedad de manera muchas veces no lógica va evolucionando y nos puede perfectamente, podemos tener varias sorpresas, ¿no? Por ello, en atención primaria podemos tener posibles escenarios, posiblemente haya más y probablemente todos los compañeros que nos estáis viendo tengan algún otro escenario. Pero pueden ser aquellos pacientes en seguimiento ambulatorio o que tras el alta hospitalaria deberíamos en estos pacientes individualizar esta tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular según las circunstancias de aislamiento, de comorbilidad del paciente y de riesgo trombótico y hemorrágico que habíamos visto. Aquellos pacientes con tratamientos antiagregantes no contraindica el uso de tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Hay que tener mucho cuidado pacientes con tratamientos con clopidogrel o ticagrelor por la interacción que podría ocurrir con ciertos antivirales que se usa actualmente en el COVID-19. También tenemos que tener en cuenta pacientes que están embarazadas, en puerperio o en lactancia por su importante riesgo añadido trombótico que pueden tener estas pacientes. Y sobre todo lo que probablemente tengamos que tener una implicación mucho más uniforme con el servicio de obstetricias. Los pacientes con tratamientos anticoagulantes orales, ya sean orales directos o ya sea de acción directa, es importante valorar el cambio a heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas de acuerdo a su riesgo trombótico individualizado y tras la resolución de la patología aguda deberíamos devolver a su tratamiento previo. Es importante también tener en cuenta los pacientes con cáncer activo
o aquellos pacientes con antecedentes previos de esta enfermedad, y hay que valorar ese riesgo trombótico teniendo en cuenta que tendríamos que tener una relación también con oncología o aquellos servicios que están interrelacionados con el cáncer del paciente. Y lo más importante, lo he puesto en último lugar, pero creo que es lo más importante en todas las profilaxis o en todos los escenarios que podríamos tener, son las medidas generales, es decir, la deambulación precoz, la utilización de medidas compresivas, que muchas veces olvidamos, los movimientos incentivados de la movilización de las piernas, etc. Esto es una diapositiva donde pongo el ajuste de la dosis de heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux con indicación de la profilaxis farmacológica que conocemos todo y que más adelante mi compañero también lo hablará, pero desde el punto de vista hospitalario. Y ya para terminar os quiero dejar algunos mensajes que creo que podría tener mayor importancia para el desarrollo de las preguntas, de las posibles preguntas al final. Nos estamos enfrentando ante una pandemia que muchos países no han podido contener y otros pues, estamos en desescalada, desconfinamiento, como queréis llamarle. Esto posiblemente sea por la deficiente gestión, muchas veces, de nuestros responsables. Hay diferentes escenarios clínicos. Yo he presentado algunos que seguro que tendremos mucho más, donde el médico de familia puede tener un papel fundamental para el diagnóstico, para el tratamiento y sobre todo en el seguimiento de estos pacientes. Y que ante una pandemia nueva nos enfrentamos cada día con nuevos protocolos que se actualizan a diario, por no decir cada minuto, ¿no? Tanto en hospitales como en atención primaria. Es una información totalmente cambiante, pero sobre todo es una información que deberíamos manejar de forma multidisciplinar con las otras especialidades que tenemos el contacto a diario. Muchas gracias.